Actualmente sabemos con mucha precisión cuándo y dónde surge la meditación. A veces cuando se habla de meditación se hace una definición de la meditación tan amplia que muchos grupos de meditación la llevan práctica a abarcar casi cualquier cosa. No es así. Realmente la meditación es una práctica muy específica que surge en un lugar y un tiempo determinado en la historia humana. La meditación va a surgir por lo menos hace 5000 años en la India. Es en este contexto de la tradición yógica donde va a surgir la meditación por primera vez, por lo menos hace 5000 años. Esto es muy importante porque he escuchado comentarios de grupos de meditación que se oponen o creen que la meditación se contradice con el yoga. Bueno, esto no es así. No hay ninguna contradicción entre la práctica meditativa y la práctica yógica del yoga. En realidad surgen juntas. Hace por lo menos 5000 años, cuando el yoga ya estaba presente, surgen las primeras formas de meditación muy básicas. Eran un tipo de meditación muy elemental, muy rudimentario, que se llevaba a cabo en pequeños grupos de renunciantes, de ascetas, de yogis, que en esta época histórica, 5000 años, el yoga se realizaba alrededor de maestros que tenían pequeñas escuelas yógicas. Estos maestros de yoga tenían como objetivo buscar una salida al problema del sufrimiento humano. Es la India, va a ser la India el primer espacio, el primer lugar en la historia de la humanidad que se va a plantear como un problema fundamental el problema del sufrimiento. Como una respuesta al problema del sufrimiento van a surgir santones, renunciantes, yogis, ascetas, que van a buscar una salida al problema del sufrimiento. Y la primera práctica va a ser el yoga. Y el yoga va a incluir de manera inherente prácticas rudimentarias de meditación. Y aquí es donde tenemos el primer nivel de meditación. Este va a ser el primer nivel de la meditación. La meditación de serenidad, la meditación de concentración, la meditación que está dentro de la tradición del yoga. Este es el primer nivel de la meditación, que va a surgir, repito, hace por lo menos 5000 años. Este tipo de meditación yógica, que es inherente a las prácticas de los yogis de esa época, es una meditación basada en la concentración o ekagrata, así se llamaba ese tipo de concentración, que todavía prevalece en nuestra época. Este tipo de meditación, que es el más básico, es el nivel 1 de meditación. Es un tipo de meditación que tiene como objetivo lograr la serenidad. También se le conoce como meditación samatha. Meditación samatha, meditación de serenidad, meditación yógica, meditación de concentración, todos estos son sinónimos. Aquí el objetivo es que nosotros nos vamos a concentrar en un objeto. Ese objeto pues puede ser de muchos tipos. Puede ser un mantra, puede ser un mandala, puede ser un color, puede ser un objeto, eso no importa. El punto aquí, la clave de esta meditación de nivel 1 es precisamente el ejercitamiento de la concentración, porque la concentración va a ser como el elemento más básico y más importante de la práctica meditativa.
Cuando nosotros vamos a trabajar en la meditación, lo primero que tenemos que lograr es fortalecer nuestra concentración. Sin concentración no puede haber meditación. Pero al mismo tiempo, la concentración es nada más la etapa inicial de la meditación. Entonces, la meditación samatha, la meditación de serenidad, la meditación yógica, de pura concentración, este es el primer nivel de nuestro modelo de meditación holista. Repito, es la etapa más básica y donde vamos a encontrar que se utilizan las facultades del pensamiento. En este primer nivel es donde entran todos los ejercicios de visualización. Mientras nosotros utilicemos la mente o el pensamiento en la meditación, vamos a estar en el nivel número 1 más básico, que es la meditación samatha. Cuando nosotros hacemos algún tipo de visualización, estamos usando el pensamiento, por eso estamos en samatha. Si usamos la concentración, estamos en samatha. Si usamos mantras, generalmente estamos también en samatha. ¿Okay? Entonces esto es muy importante. Este es el criterio para saber que una técnica de meditación está en el nivel 1. Si usamos visualización, si usamos el pensamiento, si usamos la imaginación, estamos en el nivel más básico. Aquí en este nivel vamos a usar el ojo de la carne y el ojo de la mente. Este tipo de práctica es recomendable, es muy buena, pero solo es el nivel de meditación número 1 y es un nivel para principiantes. Sus limitaciones de este tipo de meditación de serenidad es que solo produce cambios temporales. Solo va a generar de manera temporal tranquilidad y serenidad, pero no logra la transformación permanente de la conciencia, ni va a lograr tampoco cambios profundos ni permanentes. Por eso es nada más una primera etapa. Y este es nuestro primer nivel de meditación holista.